Bueno, vamos a seguir entonces con la parte de soluciones. ¿Ahí se ve, chicos? Chicas. Sí, profe. Bien. Nosotros acá vamos a trabajar en los distintos temas. Este, con, bueno, métodos para obtener a través de esos métodos las soluciones, ¿no es cierto? Vamos a obtener, digamos, la solución general en principio, ¿sí? Y después cuando tengamos un problema de valor inicial, que ya vamos a ver de qué se trata, vamos a seleccionar alguna de esas curvas, ¿no es cierto? Bueno, esas curvas son obtenidas, ¿no es cierto?, a través de una metodología, ¿no es cierto?, que forma parte de una familia. Pero hay otros dos tipos de soluciones que estarían fuera de estas familias. Una es la solución trivial, o sea, cuando tenemos en una ecuación diferencial que la solución es, ¿dónde estaba? Por acá la vi recién. Igual a cero, ¿sí? Esa sería, bueno, le perdí, la acabo de ver. Sería la solución trivial, ¿no es cierto? Acá. ¿Sí? Por ejemplo, no, bueno, acá la tomo como singular, pero la solución trivial es, bueno, es cuando i igual a cero, ¿no es cierto? Que sería este caso. Pero este i igual a cero, si yo estoy diciendo que, por ejemplo, esta sería nuestra familia, ¿cierto? Por supuesto hay que poner una c acá, ¿no es cierto?, para hablar de solución general. Cuando justamente esa curva que nosotros tenemos, sea i igual a cero o no, i igual a cero o no, esa recibe el nombre de solución singular, ¿no es cierto? Una solución es una solución extra, ¿sí? Porque esa solución no está deducida, no está deducida de la metodología que nosotros estamos usando para obtener la familia. ¿Se entiende? O sea, yo acá en el dibujo recién obtengo a través de una metodología toda una familia, por ejemplo, de parábolas. ¿Sí? Pero resulta ser de que la recta, esta, qué sé yo, no sé, cualquiera, esta recta, por ejemplo, también es solución. ¿Sí? O sea, igual a x o x más 1, no sé. Una recta. ¿Sí? Esa curva resulta que también es solución, pero no se deduce de la familia esta, ¿no es cierto? Porque si yo tengo acá una familia, yo podría decir, bueno, que estas parábolas son i igual a, qué sé yo, no sé, 2x al cuadrado más una constante, por ejemplo, ¿no es cierto? Más una constante. Bueno, esta es la familia que yo deduzco. Pero resulta que por más que yo cambie el valor de c, por más que yo cambie el valor de c, nunca voy a tener esta recta verde. Pero resulta que esta recta verde también es solución, ¿sí? También es solución. ¿Cómo lo deduzco? Esa es otra historia. La puedo deducir por observación o por algún otro método o por algún procedimiento algebraico. Pero no está dentro de la familia de solución general. Esa sería una solución, digamos, singular, ¿no es cierto? Y cuando esa i es igual a cero, estamos hablando de la solución trivial. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es modo de observación. Bueno, otro tipo de solución, creo que esta es la última, es la solución dada por tramos. ¿Sí? Puede suceder puede suceder, digamos, que dentro de nuestra recta real, ¿sí? Recuerden que estas son funciones con las que trabajamos, son funciones de RNR. Nuestra variable independiente es X, nuestra variable dependiente es Y. En el dominio yo lo puedo fraccionar y decir, bueno, para X mayor que 0 pasa tal cosa, para X menor o igual que 0 pasa tal otra, como solución, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaría, por ejemplo, yo puedo tomar acá, disculpen, acá no sé qué le pasa a esto, me trabo el lápiz, debe ser que no tiene batería esto. Dame un segundito. Bueno, por ejemplo, yo puedo tener esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Que sería
x por y', menos 4y igual a 0, nuestra ecuación diferencial, y yo puedo proponer una función definida de esta forma, ¿no es cierto? Como y igual a menos x a la cuarta, ¿sí? Y, por ejemplo, y igual a x a la cuarta, ¿no es cierto? Según sea mayor que 0 o menor que 0 el intervalo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una solución, así como está planteada, fíjense que no aparece la constante, no aparece la constante c, esa solución sería una solución definida por tramos, ¿sí? En este caso la hemos definido como una familia de soluciones, ¿no es cierto? O sea, podemos definir como una familia de soluciones donde para cada valor de c, ¿no es cierto?, tengo cada una de estas parábolas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo acá tengo, yo digo, por ejemplo, la solución general de esta ecuación sería de esta forma, y igual a cx a la cuarta, ¿sí? Y yo tomo c igual a 1, por ejemplo, para x mayor que 0, que es esto que está acá, entonces me queda x a la cuarta. Y pongo c igual a menos 1, para x menor que 0, es igual a menos x a la cuarta. O sea, esta propuesta de solución también es solución, ¿sí? Más allá que la solución general sea esta que está acá. Pero yo puedo definirla de esta forma, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, o porque la tomo como función solución. Pero está definida por tramos, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy haciendo es un fraccionamiento del dominio. Por ejemplo, x mayor que 0, x menor que 0, ¿no es cierto? Son las funciones definidas por tramos que vimos en análisis 1, ¿no es cierto? Esto ya la conoce. Bueno, estos serían los tipos de soluciones, entonces, que vamos a tener. Peguen una leidita siempre al SIL para apoyarse, porque el SIL es muy rico en comentarios, que por ahí les pueden surgir dudas, entonces está bueno que no que lo lean y no omitan los comentarios, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte de las soluciones? Bueno, No, profe. no se me duerman nada más. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva número 2, donde tenemos problemas con valores iniciales, ¿sí? Bueno, el problema... Déjenme ver si aclaro una cosita, nada más por eso hago silencio porque quiero ver si aclara algo. Bueno, vamos a volver al dibujo este de acá. Vamos a hacer un poquito más prolijo. Bueno, recuerden que estos temas de las ecuaciones diferenciales se utilizan en el modelado de sistemas reales, ¿no? O sea, sistemas, cuando digo reales, no solamente puedo estar hablando de variable real, porque bueno, vamos a ver que en algún momento aparece la variable compleja, sino que hablo de sistemas que existen, ¿sí? Que existen en la práctica, ¿no? O sea, que son de aplicación en el campo de la física, biología, lo que sea. ¿Qué sucede? Cuando yo trabajo la ecuación diferencial, vamos a ver que obtenemos, como habíamos dicho recién, a través de distintos métodos, curvas, ¿sí? Curvas que pueden tomar una determinada forma, familia, ¿no es cierto? Vamos a hacer un dibujo parecido al de SIL. Vamos a suponer que para cada valor de C, ¿no es cierto? Tenemos, qué sé yo, C1, C2. Para cada valor de C tenemos esto. Bueno,
Vamos a suponer que nuestro intervalo dominio está, por ejemplo, esto está definido, estas curvas son válidas. Por ejemplo, en un intervalo AB, pone B en lugar de X, esto sería X. Bueno, entonces están definidas ahí, ¿no es cierto? En ese intervalo. Nuestro intervalo dominio de solución también tendríamos que estar por lo menos acotado a B, ¿no es cierto? Puede ser que después, cuando aparezcan las soluciones entre A y B, haya algún punto particular, ¿no es cierto?, en el cual yo me obligue a separarlo de vuelta al dominio en dos partes y decir, bueno, en el tramo A, qué sé yo, AC está la solución y entre C y B es otra solución, que serían las soluciones por tramo. Pero en principio el dominio de existencia que yo tengo que conseguir de la solución sería ese, el que está entre A y B. Bueno, ¿qué pasa? En esos problemas físicos reales que nosotros tenemos, están sometidos a ciertas condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Esas condiciones que son el nombre de condiciones iniciales, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora, pero supongamos que tenemos una masa con un resorte y un amortiguador que daría origen a un sistema de segundo orden. Depende la constante del resorte y depende de la masa, ¿no es cierto? Vamos a tener, por ejemplo, un comportamiento determinado del movimiento de esa masa con el resorte, ¿no es cierto? Eso se llaman condiciones iniciales, ¿sí? Pues yo lo que puedo plantear es un problema general. Vamos a ver que obtenemos esas familias de curvas y cómo hacemos para quedarnos con una de esas curvas, ¿sí? O sea, yo quiero seleccionar la curva que corresponde a C2, ¿sí? Esa C2 es una solución, pero para determinadas condiciones, ¿sí? Condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Yo cambio esa condición de trabajo y va a suceder que cambio de curva, ¿sí? De curva solución. Entonces, volviendo al tema acá, el tema este figura en sí como problemas con valores iniciales. Nosotros vamos a tener una ecuación diferencial en general de orden n, que la voy a escribir de esta forma, ¿sí? Derivada enésima de y respecto de x en b, se lo puedo expresar como una función, ¿no es cierto? De esta forma, donde interviene la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas, hasta la derivada orden n menos 1, ¿no es cierto? Eso es válido para las ecuaciones diferenciales lineales como para cualquier otra ecuación diferencial, ¿no es cierto? Nosotros vamos a necesitar, y ya vamos a ver si hay algún ejemplo acá que un poco evidencie esto. Lo podemos ver con una solución de segundo orden, se va a ver fácil. Pero vamos a ver, fíjense que acá dice sujeto a y nos impone las siguientes condiciones. O sea, pone que el valor de y en x sub 0 es igual a y sub 0, el valor de su derivada en x sub 0 es y sub 1, o sea, toma un determinado valor, y así sucesivamente. Acá, esto que está acá, la derivada en enésima menos 1 en x sub 0, bueno, le llamo al número i sub n menos 1, ¿no es cierto? Es una constante, cada uno, el i sub 0, i sub 1, i sub n menos 1, es el valor que toma la función en x sub 0, su derivada en x sub 0, y cada una de las derivadas hasta el orden n menos 1. Bien, primer punto que vamos a tener en cuenta. Dada una ecuación diferencial, si yo la quiero someter a un problema de valor inicial, tenemos que tener bien en claro que necesitamos n condiciones iniciales, ¿sí? O sea, sí o sí, yo acá tengo que tener, para poder resolver el problema, dicho de otra manera, para poder solucionar, encontrar una de esas curvas que yo les dibujé recién, bueno, ahí tenemos que tener n condiciones iniciales, ¿sí? El primer punto que tienen que saber, cuando vamos a resolver este problema partiendo de una solución general, se van a dar cuenta fácil. Ya se los voy a explicar para que lo vean.
por ejemplo, para un problema, para una ecuación de primer orden, ¿no es cierto? De primer orden. Bueno, si la ecuación es de primer orden, ya estoy diciendo que voy a tener una condición inicial. Una condición inicial. ¿Cuál sería esa condición inicial? Vamos a suponer que estas serían las curvas estas que están graficadas en verde, amarillo, todo eso. Estas son las curvas esas que hicimos recién nosotros, ¿sí? Si esas curvas son solución de un problema de primer orden, para resolver el problema de valor inicial, únicamente voy a poner la abscisa y la coordenada del punto. O sea, dicho de otra forma, únicamente voy a dar como condición inicial esta sola, ¿sí? O sea, la abscisa y la ordenada. O sea, yo con esa condición en un problema de primer orden, lo resuelvo. O sea, encuentro la curva. Ahora bien, ¿qué sucede si el problema es de segundo orden? Si es de segundo orden, vamos a ver, acá lo escribimos, pero después con algún ejemplo lo vamos a ver, que no me alcanza con que yo le ponga la abscisa y la ordenada. ¿Ves que yo acá le pongo la abscisa y la ordenada? ¿Sí? Como el problema es de segundo orden, voy a necesitar una segunda condición. Esa segunda condición es su derivada, ¿sí? Dicho de otra forma y en términos geométricos, tengo el punto x sub 0 y sub 0, estoy diciendo que la curva solución tiene que pasar por ese punto. ¿Sí? Sí o sí, la curva solución tiene que pasar por ese punto. Le impongo a la curva que pase por ese punto. Pero además, yo quiero que su pendiente de la recta tangente en ese punto valga I sub 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Entonces, un problema de valor inicial de orden 2, digamos, tiene que ver con una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Y le tengo que poner dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones. Esto es muy fácil verlo si ustedes tienen presente que lo que habíamos dicho en la clase pasada, que una ecuación de segundo orden tiene la forma de solución C1, ¿no es cierto?, por I1 de X, una función. Este no es el I1 que teníamos recién, sino es una función, ¿no? Más C2 por I sub 2 de X. Después veremos cómo tiene que ser ese I1 de X y sub 2, ¿sí? Cuando hablemos del espacio solución. Bueno, va a tomar esa forma. Es muy fácil ver esto. Este es un tema que viene en el álgebra lineal, ¿no es cierto? Si yo le pongo una sola condición, vamos a poner que I de 0, por ejemplo, ¿no? I de 0 es igual a 2. O sea, estoy diciendo que estoy tomando el punto X sub 0 igual al 0,2. Si también lo selecciono, bueno, supongamos que no sea el 0, que sea 1, ¿no es cierto? Si quieren, bueno, a ver, vamos a cambiar esto para no cambiar el dibujo. Vamos a poner acá, vamos a suponer que I de 1 es igual a 2. Entonces, en 1, supongamos que el 1 lo tenga acá. Bueno, yo digo que, por ejemplo, en 1 vale 2. ¿Sí? Este sería el punto X sub 0, 0, 2. 1, 2, perdón. 1, 2. ¿Sí? Bueno, fíjense qué pasa. Cuando yo llevo esta situación a la ecuación de arriba, ¿qué voy a tener? ¿Y cuánto vale? Vale 2. Voy a tener 2 igual a C1, ¿sí? A C1. Esto de acá, chicos, no iría, porque recuerden de que acá tengo dos familias. Bórrenlo a esto. Bórrenlo a esto. Esto no va. C1 por, sería I1 de 1 más C2 por I2 de 1. ¿Sí? Fíjense que tengo una ecuación con dos incógnitas. Las dos incógnitas serían C1 y C2. ¿Está bien? Entonces,
Cuando el problema es de segundo orden, no me alcanza con poner una condición. Necesito una segunda condición. ¿Sí? Necesito agregar acá la I', por ejemplo, en 1 y que valga 5. Entonces, ¿qué hago? Necesito la I', entonces tengo que hacer la derivada acá. I', ¿no es cierto? Sería C1 por I1' de X más C2 por I sub 2' de X. ¿Sí? Acá tengo la segunda ecuación. Y entonces ahí sí, pongo 5, I' vale 5, y acá pongo C1 por I1 prima de 1, dijimos, más C2 por I sub 2' de 1. Entonces ya acá tengo la segunda ecuación. Entonces ahora sí, tengo dos ecuaciones lineales ambas, ¿sí? Con dos incógnitas, C1 y C2. Entonces ahí sí puedo aspirar a tener una solución única, ¿sí? A tener una solución única. ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? Chicas. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vayan leyendo, ¿no es cierto?, la parte teórica y lo van a ir viendo. Bueno, entonces, si la ecuación diferencial es de orden 3, ¿sí? Voy a necesitar la solución, bueno, ¿cómo quedaría? ¿No es cierto? Acá habría que agregarle un más C3, C1, C2, C3, ¿no es cierto? C sub n, como quieren llamarle, es el parámetro, ese que va a surgir, que va a ser igual en número al orden de la ecuación diferencial, ¿sí? La ecuación diferencial es de orden n, vamos a tener familia n paramétrica, que es lo que explicamos en la clase pasada. ¿Estamos hasta ahí, no? Bueno. Cuando es de orden 3, entonces voy a tener que trabajar con la derivada segunda. O sea que le voy a tener que agregar una condición más que la derivada segunda. Ya no me alcanza con la abscisa y la ordenada del punto más la pendiente de la recta tangente, sino que además tengo que trabajar con la derivada segunda. Bueno, acá les da un ejemplo, ¿no es cierto? Fíjense que les da los ejemplos. Yo tengo la solución que estoy proponiendo para un problema de primer orden. ¿Cuál es el problema de primer orden acá? Es este que está acá. ¿Sí? Y la solución que yo tengo es esto que está acá. Para cada valor de C, fíjense que tengo una familia monoparamétrica, ¿no es cierto? Como solución. Después veremos cómo sale esa solución. Para cada valor de C voy a tener una curvita como la que tenemos acá. Puede ser C positivo o C negativo. ¿Está bien? Tendremos esa gráfica, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a imponer ¿qué condición? Es de primer orden el sistema. Entonces voy a poner una sola condición inicial, que es esta que está acá. Muchas veces, sobre todo en los problemas físicos, chicos, por eso me quedé pensando al principio, me quedé tildado ahí viendo una cosita. Normalmente cuando hablamos de problema inicial, fíjense que no recuerdo bien todos los ejercicios que daba el SIL, pero cuando son problemas de aplicación física, la variable independiente es el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de valor inicial, estamos hablando en el tiempo t igual a 0, ¿sí? En realidad acá, si nos guiamos por el dibujo anterior, no necesariamente el x sub 0, fíjense, corresponde a t igual a 0, ¿no es cierto? O sea, a x igual a 0, ¿sí? Pero muchas veces en los problemas de valor inicial estamos hablando de un, digamos, cuando la variable independiente es tiempo, normalmente el problema de valor inicial hace referencia cómo se comporta inicialmente ese sistema modelado por esa ecuación diferencial en el tiempo t igual a 0. Pero bueno, nosotros pues digamos, también es un problema de valor inicial que pongamos x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. ¿Sí? Mientras demos la ordenada y la abscisa del punto, lo demás está todo bien. Bueno, fíjense qué es lo que nos dice acá, le pone una cierta condición, o sea, SI de 0 igual a 3. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la idea es de toda la familia de soluciones, que son esas curvas celestes y rosadas, vamos a seleccionar una curva, ¿sí? Una curva. La curva que cumple con que I en la abscisa x igual a 0 vale 3, ¿sí? Entonces, bueno, hay que sustituir, ¿no es cierto? Se sustituye x igual a 0 y igual a 3 en la solución,
y es esto que está acá, ¿no es cierto? O sea, para C igual a 3, me quedaría esta curva. Está acá. Voy a poner un poquito más grande porque no se ve. Ahí está. Entonces esa sería la curva, que sería esta que está acá. Esta que está acá. Con esa me voy a quedar. Uy, qué feo, ¿qué pasó acá? Bueno, Profe, ¿las sí. condiciones se las impone a las curvas que son solución particular? A ver, la condición, claro, o sea, no, vos trabajás con la solución general, ¿sí? Y la condición, esa, x igual a 0, y igual a 3, es un punto que está en ese plano xy que vos estás viendo donde están las curvas celestes y rosadas. Vos tenés que seleccionar una curva que pase por el x igual a 0 cuando y vale 3. No sé si esa es la pregunta que me estás haciendo o cuál es la duda que tienes. Tal vez no me esté expresando bien. A ver. Porque me perdí cuando di el ejemplo anterior, Sí, usted planteó el i igual a C1 por i sub 1 de x más C2 por i sub 2 de x. sí. Ya lo vemos Esa eso. es Si me una... esperás, si me esperás un segundo, ya vemos un ejercicio, a lo mejor se te clarifica. Ok, ¿Eh? bueno. Bueno, entonces acá lo que hemos hecho es seleccionar el valor, en este caso es un solo parámetro C, ¿sí? Nos queda C igual a 3, ¿sí? Bueno, después lean un poquito lo que dice ahí abajo. Bueno, a ver, veamos a ver si hay uno de segundo orden. Pará. Bueno, ahí habla del intervalo de solución, ya volvemos sobre eso. Acá está, uno de segundo orden, que era lo que tenía la duda. Aldana, creo, ¿no? Me estás preguntando, pero no veo quién me pregunta. Sí, sí, soy yo. Bien, bueno, veamos. Tenemos un problema de segundo orden. Entonces, veamos. Fíjate, acá está tu solución. O sea, acá en realidad no es X, no es Y, sino, bueno, le llama X como función de T, ¿no es cierto? En vez de ser Y función de X, le llama X función de T, ¿no es cierto? Entonces vos vas a tener tu solución, fíjate, ahí te intervienen dos parámetros, C1 y C2. Y la familia, dice, es una familia de solución de la ecuación diferencial esta de segundo orden. O sea, esto es solución de esto, ¿sí? Hay que creerle el libro. Si no le creen, lo que tienen que hacer es, bueno, reemplazar x y x segunda, ¿no es cierto? Tienen que derivar dos veces la primera ecuación, esta que está acá, derivarla dos veces y, bueno, comprobar que es solución. Bueno, ahora yo quiero que cumpla la condición que cuando el tiempo t, digamos, valga pi sobre 2, el valor que tome esta ecuación que está acá sea igual a menos 2. Y cuando la derivada sea evaluada en pi sobre 2, valga 1. ¿Sí? Entonces, vamos a tener justamente dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles serían esas dos incógnitas? C1 y C2. ¿Sí? C1 y C2. Bueno, como le dice acá, primero aplicamos la primera parte, que es esta, a la solución. O sea, ¿qué tengo yo acá? Voy a tener x, ¿vale cuánto? Dijimos, perdón, t vale pi sobre 2, ¿no es cierto? Y vale menos 2. Entonces, menos 2 sería igual a C1, el coseno de pi sobre 2 sería coseno de 4 por pi sobre 2, ¿no es cierto? Sería coseno de 2pi, ¿verdad? ¿Estamos? Acá está, ¿ves? Coseno de 2pi. Entonces evalúo acá, me queda 1. Coseno de 2pi es igual a coseno de 0 vale 1. Entonces va a quedar más, eh, dijimos acá, x en pi sobre 2, esto me va a quedar 0, ¿sí? Me va a quedar 0 por C2, ¿sí?
C2 por 0. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, y después tomamos la derivada. Tenemos que hacer la derivada, x'. ¿A qué sería igual la derivada? X' sería, esta sería una ecuación, ¿no? X' sería igual a la derivada del coseno es menos el seno, me va a quedar menos 4 C1 por el seno de 4t más 4C2 por el coseno de 4t. Y a esto lo voy a evaluar en pi sobre 2. Y yo digo que esto tiene que ser igual a 1. ¿Eh? Tiene que ser igual a 1. Entonces, esto va a ser igual a, bien, en pi sobre 2 me va a quedar el seno. Sí, ¿hola? ¿De dónde salió ese 4 menos 4C1 por... y Y la más derivada 4? del seno de 4t. ¿Cuánto es la derivada del seno de 4t? Ah, no dije nada. Bien, entonces acá el seno de 4t en pi sobre 2 va a ser 0, entonces acá me va a quedar menos 4c1 por 0, más, de vuelta esto sería 1, y me va a quedar 4c2. ¿Eh? Entonces de la primera ecuación saco c1, como cambié el color para... De la primera ecuación saco c1 en este caso, bueno, y después ¿dónde está el otro? Y si acá saco C2. ¿Sí? De la segunda ecuación saco C2. Ojo, son sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. No quiere decir necesariamente que va a aparecer un cero siempre que nos anule parte de la ecuación. En este caso está armado para que sea fácil, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tenemos el valor de C1 y C2. Entonces, bueno, acá la curva solución, ya lo que tengo que hacer acá es reemplazar C1 y C2 por sus valores. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? ¿Está bien? No sé si Aldana respondí tu pregunta. Sí, profe, ahí ya me quedó más claro de cómo era. Bien. Bueno, esto sería un problema inicial. Bueno, acá hablaba un poquito de lo que son, es interesante, esto se lo dejo para que lo lean ustedes, referido al intervalo de definición de la solución. Son 3 puntos que es interesante que lo lean, por favor, para que lo tengan presente. Bueno, vamos a descansar 5 minutitos, 10 minutitos, chicas, ¿les parece? Bueno, Y vamos a empezar a trabajar ya con las ecuaciones diferenciales en sí, con la metodología, para resolver los distintos tipos de ecuaciones diferenciales que nos van a ir apareciendo. ¿Sí? Denme un segundito y ya estoy con ustedes.
Bueno, vamos a seguir avanzando en la unidad. Ahí se ve la presentación. Sí, profe. Bueno, vamos a tener la ecuación diferencial de primer orden. Todas estas ecuaciones creo que son todas de primer orden, las que vamos a trabajar, si mal no recuerdo. La primera sería a variables separables, ¿no es cierto? O sea, fíjense, el primer miembro es la de... O sea, se puede acomodar la ecuación diferencial. O sea, no siempre se las voy a dar así en los ejercicios, no sería muy fácil. Pero podemos llevarla a esta forma, ¿no es cierto? O sea, por un lado ponemos la derivada y por otro lado ponemos un producto de dos funciones, una exclusivamente de x y otra exclusivamente de y, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, derivada de y respecto de x igual al seno de x por y, ahí ya no, así como está, no va, ¿no es cierto? O sea, no está aparentemente, digamos, no podemos separar las variables, que es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos este tipo de función, ¿cómo lo resolvemos? O sea, este tipo de segundo miembro, ¿cómo lo resolvemos? Veamos, acá hay un ejemplo. Fíjense en el primer ejemplo, este que está acá. Yo puedo separarla. La idea es separar en el primer miembro una variable y en el otro miembro la otra variable, ¿sí? Con sus respectivos diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo puedo, digamos, acá puedo pasar este término y diferencial de x al segundo miembro y después lo que yo hago es un reacomodo, digamos, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no es cierto? El primer miembro me queda en este caso función de y y el segundo miembro función de x. Entonces, cuando esto sucede, cuando no siempre sucede, les aclaro que la ecuación diferencial tiene, muchas veces puede tener distintas formas, ¿sí? Pero no siempre tiene todas las formas, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente una ecuación se va a poder separar las variables de esta manera. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, una vez que yo tengo separadas las y por un lado y las x por el otro lado, lo que se hace directamente es integrar, ¿sí? Es integrar. Fíjense que, bueno, acá ya empezamos, digamos, o saben integrar o se manejan con tablas, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que si yo integro el primer miembro, me va a quedar el logaritmo natural de y, ahí lo ponemos entre barras porque se supone que y tiene que ser positivo, si no, no le puedo tomar el logaritmo, ¿no es cierto? Y el segundo miembro lo mismo, ¿no es cierto? El logaritmo natural de 1 más x, también lo pongo entre barras porque 1 más x tiene que ser positivo. Y siempre que aparece una integral indefinida, aparece una constante, ¿sí? En este caso, una constante c, o en este caso le llamo c1, ¿sí? Producto, digamos, de la integración, ¿no es cierto? Bueno, después lo demás es acomodo, ¿no es cierto? O sea, se acomoda algebraicamente para expresarlo de una manera más compacta, ¿sí? Yo a esto lo puedo expresar, entonces esto sería y, queda de esta forma, ¿ven? Y acá aparece la C1, en este caso le llamo C1, es nuestro parámetro, nuestra constante indefinida, que hace que esta solución, que es la solución general de la ecuación diferencial dada, que es esta, ¿sí? Es justamente una familia de curvas donde para cada valor de C1, ¿sí? Para cada valor de C1, puedo encontrar una curva. Para cada valor de C1 voy a tener una curva. Bueno, fíjense que E a la C1 es otra constante, ¿no es cierto? O sea, E a la C1 es otra constante. En este caso le llamo C a esa constante. Entonces, esto es una forma de expresarlo. Esta sería
la solución general de la ecuación diferencial de primer orden que hemos dado. Bueno, acá también estos comentarios que hace Sil son dignos de ser tenidos en cuenta. Bueno, ahí léanlo también porque es la forma de expresarlo, ¿no? A la solución. Muchas veces, chicos, cuando tenemos soluciones, no es conveniente algebraicamente poner esto más C1. Entonces lo que se hace es, al C1 lo ponen como logaritmo natural de una cierta constante C. ¿Sí? Entonces arrastramos esto hasta el final y van a ver que operan más compacto, ¿no es cierto? Porque el logaritmo, la suma de logaritmos es igual al logaritmo, en este caso sería C por el valor absoluto de 1 más X, ¿no es cierto? O valor absoluto de C por 1 más X, que es lo que le está dando acá. ¿Sí? Esto que está acá. Eso ténganlo presente para cuando escriban las soluciones. Bueno, esta sería la ecuación diferencial más fácil de todo. Acá hay otro problema, otro ejemplo, pero con valor inicial. O sea, de la familia de solución, que en este caso, la solución general, tomaría esta forma, ¿sí? Yo voy a seleccionar una curva. ¿Qué curva? La que cumpla con este requerimiento. Este sería un problema de valor inicial, ¿sí? Bueno, acá también es interesante que lean esto, que tiene que ver con una pérdida de una solución, ¿no es cierto? Se dice, se debe tener cuidado que al separar las variables se puede estar perdiendo alguna solución, ¿no es cierto? Lean en qué caso sería. Tiene comentarios muy, digamos, muy oportunos, sí, con todos estos temas, ¿no? A ver, leamos qué dice acá. Dice, se debe tener cuidado al separar las variables, ya que las variables que sean divisores podrían ser cero en un punto, ¿no es cierto? O sea, que el denominador nos quede cero. Concretamente, si R es una raíz, o sea, HDI, ¿quién es HDI acá? Fíjense que HDI, ¿dónde estábamos? Acá, HDI es una raíz, no puedo dividir por cero, ¿no es cierto? HDI, raíz, significa que en ese punto se me hace HDI cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos? Si R es una raíz de la función HDI, entonces sustituyendo, se encuentran ambos lados iguales a cero, ¿no es cierto? O sea, si HDI en ese punto es cero, me quedaría que la derivada sería cero, ¿no es cierto? Entonces, I igual a R es una solución constante de ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, ahí fíjense que cuando yo hago este pasaje, es como que a esta solución la pierdo, ¿no? Por lo tanto, igual a R podría no representar a la familia de soluciones que se ha obtenido después de la integración y simplificación. Es una solución singular, que es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Una solución singular. Acá hay otro ejemplo. Les pido que los vean para que saquen conclusiones de qué estamos hablando. ¿Sí? Si bien en los ejercicios directamente vamos a ir más a la metodología, por ahí puede suceder que al usar sistemáticamente las formas de resolver una ecuación diferencial, puede tener una pérdida de una solución o también puede suceder lo que habíamos dicho en la clase pasada respecto al intervalo solución, ¿no es cierto? Que no lo tenga presente al intervalo solución como tiene que ser. Puede suceder eso, ¿no es cierto? Que nos equivoquemos en la validez de la solución. Recuerden que la solución tiene que ser válida en un cierto intervalo, ¿no? Bueno, esos ejercicios después véanlo para que lo consiguen bien las dudas.
Bueno, este problema es asociado a las ecuaciones diferenciales, las vamos a dejar para el último, ¿sí? Porque primero me interesa que veamos bien los métodos y después que utilicemos las ecuaciones diferenciales para problemas, ¿sí? Para resolver problemas. Estos son problemas de índole geométrico, ¿sí? Pero vamos a dejar para el último. Bueno, vamos a ir a la otra unidad. ¿Dónde está la unidad 3? A ver un segundito. ¿Hasta ahora se va entendiendo, chicos? Mientras busco la 3. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. en realidad no tendrían que tener problema con esta parte, porque son todas funciones de una sola variable, ¿sí? Entonces las consideraciones son bien más que nada desde el punto de vista algebraico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pérdida de una solución, todo eso tiene que ver con análisis algebraico. Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda ecuación diferencial, que son reducibles, ¿sí? Reducibles a separación de variables. En este caso habla de homogéneas. Vamos a aclarar bien que hace referencia no a las ecuaciones diferenciales homogéneas. Profe, no Sí. está compartiendo pantalla. No, perdón. Salí para poder subir esto y me olvidé. Gracias. Ahora sí. Bueno, les decía que la segundo tipo va a ser la ecuación reducible a separación de variables. O sea, no todas son a variables separables, pero podemos llevarla mediante ciertos artilugios matemáticos a una ecuación de variables separables, ¿no es cierto? Una de esas son aquellas ecuaciones diferenciales que tienen entre sus miembros las funciones homogéneas. No tiene nada que ver, le decía, con las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Después vamos a hablar de ecuaciones diferenciales homogéneas, tiene que ver con que el segundo miembro es igual a cero. Entonces, separemos para que no haya confusión con esa palabra. ¿Qué son las funciones homogéneas? Bueno, son aquellas funciones, acá está explicado, donde f, yo tengo una cierta función, donde puedo identificarla como la variable t por x, t por y, y yo a esta la puedo escribir como t a la alfa por f de x y. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, x al cubo más y al cubo, ¿sí? Vamos a ir acá. Si yo escribo f de x y igual a x al cubo más y al cubo, y yo reemplazo ahora x, no sé qué pasa, espera un momentito, yo no sé qué pasa con esto, t por x, t por y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser t por x al cubo más t por i al cubo. Esto yo lo puedo expresar como t al cubo factor de x al cubo más y al cubo. O sea que esto dicho de otra forma lo puedo expresar como t al cubo por f de x y. Bueno, esto significa que x al cubo más y al cubo es una función homogénea de grado 3, ¿sí? De grado 3. ¿Por qué? Porque la puedo expresar de esta forma. Si yo le sumo un 1, fíjense acá está el ejemplo, si yo le sumo un 1 ya no queda que es homogénea. O sea que no puedo expresarla de esta forma que está acá. ¿Sí? No la puedo expresar de esta forma.
Bueno, entonces, ¿cómo van a tomar la forma o a qué forma genérica las tienen que llevar estas ecuaciones? Las tienen que llevar de esta forma. Donde M y N tienen que cumplir esa condición de homogeneidad, ¿sí? Y del mismo grado, ¿sí? Que sean homogéneas y del mismo grado. ¿Qué significa eso? Que si yo a M le reemplazo, fíjense que M es función de xy, reemplazo por t por x, t por y, me va a quedar t a la alfa acá, y a N lo mismo, ¿no es cierto? Acá tiene que quedarme t a la alfa, o sea, el mismo homogéneo del mismo grado. Entonces, en ese caso, yo voy a poder escribir una solución, ya vamos a ver cómo. Vamos a proponer, a mí me gusta hacerlo directamente acá. ¿Dónde está? Vamos a hacerlo directamente. Del mismo grado. A ver. En ese caso, vamos a hacer I. A ver si sale, pero no. Cuando M y N son del mismo grado, ¿sí? Esto significa que tenemos M diferencial de X más. Ah, yo sé lo que me está pasando. Tengo la compu sin la batería, sin el cargador. Dame un segundo. Si no, se nos va a apagar esto. Bueno, ahí está. Diferencial de I igual a 0. Bien. Entonces, si son homogéneos del mismo grado, yo voy a hacer una sustitución. Acá voy a poner I igual a U por X. ¿Sí? U por X. Entonces, si yo digo M de X, U por X, esto yo lo puedo expresar, fíjense en acá, de esta forma. ¿Sí? A M y de esta forma a N. O sea que de acá, si son homogéneos de grado alfa, esto yo lo puedo poner como X a la alfa por M de 1U. 1 de 1U. Y el N de X, U por X, lo puedo expresar como X a la alfa por N de 1U. Es como que saco factor común esto, de acá el X, pero para sacarlo fuera de M me va a quedar X a la alfa, ¿no es cierto? Entonces, ¿estamos hasta ahí, no? Sí, profe. Bueno, acá hay dos opciones. Le da U función de I sobre X o B función de X sobre Y, ¿no es cierto? Es lo mismo. Nada más que en un caso saco factor común X a la alfa y en el otro caso saco Y a la alfa. Bueno, entonces vamos a trabajarlo directamente porque si no, por ahí no van a entender lo que hizo acá el libro. Bien. Esto acuérdense por las dudas. Vamos a hacer así. Fíjense que si yo hago esta sustitución, el diferencial de Y va a ser U diferencial de X más X diferencial de 1, ¿cierto?
Bien. Entonces, lo primero que tengo que verificar es que tanto esta como esta función sean homogéneas. Punto 1. Punto 2, que sean del mismo grado. Si no es del mismo grado, este método no funciona. ¿Sí? Entonces, yo acá resolviendo me va a quedar x a la alfa por m de 1u, diferencial de x, lo dejo como diferencial de x, más x a la alfa, n de 1u, bueno, me quedé corto acá con el espacio, lo vamos a hacer así. Sería x a la alfa por m de 1u, diferencial de x, más x a la alfa, n de 1u, y todo esto factor común del diferencial de y, que es u diferencial de x, más x diferencial de u, ¿sí? Igual a 0. Fíjense que acá yo puedo, digamos, dividir por x a la alfa, no es 0, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma, ¿sí? Bien, y ahora vamos a agrupar los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Entonces vamos a poner el diferencial de x, factor común de m de 1u, fíjense que esta función es de 1 nada más, más, acá voy a tomar el u por el n de 1u, diferencial de x, más n de 1u por x diferencial de u, ¿sí? Igual a 0. Bueno, ahora fíjense que yo a esto que tengo acá sí puedo separar las variables. De vuelta, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, diferencial de x, ¿sí? Y acá voy a tomar este x, o sea, voy a pasar todo este segundo miembro, ¿sí? Como menos n de 1u, diferencial de u, y a esta x la voy a traer de vuelta al primer miembro, ¿sí? Y a este término que está abajo, perdón, multiplicando el diferencial de x, lo voy a traer acá abajo, ¿sí? Entonces va a quedar m de 1u más u por n de 1u, ¿sí? Y fíjense que el primer miembro es función de x y el segundo miembro es función de u. Entonces ya puedo integrar por variables separables, ¿sí? Usted dirá, pero ¿esto tengo que hacer en cada ejercicio? No. Es más fácil de lo que parece. Directamente lo que tienen que hacer ustedes, de lo único que no se tienen que olvidar, es que cuando son homogéneas y del mismo grado, usan esta sustitución. Lo demás es trabajo algebraico. No se tienen que acordar de todo esto que yo estoy haciendo, ¿sí? Porque esto es para fundamentar el por qué hago esto, ¿sí? De lo único que se tienen que acordar ustedes es de esa sustitución, ¿no es cierto? Estamos hablando de resolución de ecuaciones diferenciales por sustitución. Deben un segundo. Vamos a ver acá. Vamos a ver si hay algún ejemplo. Se supone que sí. Esperen que no me quiere andar esto. Bien. Pongamos un ejemplo. Ahí está. Este ejercicio es sacado del Piskunov. Ay, qué libro que por ahí no me simpatiza mucho. Bueno. Pero lo vamos a hacer a nuestra manera. A veces hay otro y se lo hago del SIL. Acá está. Acá tenemos uno más fácil. Por ahí Piskunov, esos libros rusos son medio raros porque
usan métodos que a uno lo confunden por ahí, ¿no? O sea, yo lo puedo entender porque lo leo y ya lo vi, pero el problema es que ustedes lo entiendan. Bueno, vamos a hacerle corta, vamos a hacerlo este ejercicio. Fíjense, es x cuadrado, vamos a copiarlo acá. Bueno. A ver, esperen un momentito, porque acá se me fue todo. Ahí está. Es x cuadrado más y al cuadrado, diferencial de x, más es x cuadrado menos x por y, diferencial de y igual a 0. Bueno, imposible separar variables, ahí tenemos que sumas en x y en y que nos complican la vida. Bueno, fíjense que x cuadrado más y cuadrado es homogénea de grado 2. Y si yo trabajo con esta, puedo verificar, ¿no es cierto? Reemplazo, ¿qué tengo que hacer? Verificar, ¿no es cierto? Hago el n de t por x, t por y. Me va a quedar t por x, t cuadrado, x cuadrado, menos t cuadrado, x por y. Y esto es lo mismo que pone t cuadrado por x cuadrado menos x por y. Entonces, esta es nuestra n. Entonces, es homogénea de grado 2, las dos, ¿sí? Una vez que verificamos eso, podemos hacer lo que estuvimos diciendo. Vamos a hacer igual a b por x o u por x, como quieran llamarle, ¿sí? Entonces, reemplazamos. Me queda x, lo dejamos como x, y cuadrado va a quedar b cuadrado, x al cuadrado, el x queda como está, más x cuadrado queda como está, menos x por y, que es b por x, me queda b cuadrado acá, y el diferencial de y. El diferencial de y ya habíamos dicho que era b diferencial de x más x diferencial de b. ¿Sí? Entonces, acá va a quedar b diferencial de x más x diferencial de b igual a 0. Vamos a acomodar un poquito acá. Fíjense que acá tengo x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Saco factor común x cuadrado, ¿sí? Lo paso al segundo miembro, digamos, divido todo por x cuadrado, como quieran llamar, y esto me quedaría 1 más b cuadrado, diferencial de x, más 1 menos b, acá el b está bien, ¿no? Sí, 1 menos b, y acá me queda b diferencial de x más x diferencial de b igual a 0. Bueno, entonces acá es donde empezamos a separar los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Entonces tenemos diferencial de x sobre... No, lo acomodemos un poquito, si no va a ser un poquito más complicado. Acá esto va a quedar lo mismo, ¿no es cierto? 1 más b cuadrado diferencial de x más 1 menos b por b diferencial de x más x por 1 menos b b por x diferencial de b igual a 0. Bueno, dejamos el diferencial de x en el primer miembro. Y acá va a ser factor común de 1 más b cuadrado
¿Está bien? Corríjame cualquier cosita, ¿no? Acá hay un B. Hay un B. Más 1 menos B por B, diferencial de X, igual a menos X por 1 menos B, diferencial de B. ¿Sí? Entonces acá podríamos decir diferencial de X sobre X, dejo el menos en el segundo miembro, y acá me quedaría 1 menos B, diferencial de B, bueno, después lo acomodo todo, ¿no es cierto? Acá que me queda 1, ¿esto cómo quedaría? Sería 1, acá el B cuadrado se me iría, ¿verdad? B cuadrado, y me quedaría 1 más B, ¿sí me queda? Sería 1 más B cuadrado, con este se me va, y B. Así sería, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahí ya integro, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener de un lado, digamos, el logaritmo natural de X, y del otro lado, bueno, habría que ver qué nos da eso, ¿no es cierto? A ver, el libro lo debe haber hecho. Pero vamos a obtener, en definitiva, vamos a obtener una función X como función de B. Y yo en realidad tengo una función Y como función de X, ¿no es cierto? Entonces, después voy a tener que reemplazar el B por su equivalente, ¿no es cierto? B es igual a Y sobre X. Después que resuelvan con las integrales esto, voy a tener que expresar a B como función de Y y de X, ¿no es cierto? Entonces veamos acá en el libro cómo les queda. Acá está, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo, acá llegamos a lo mismo que esto. Bueno, se llama U en lugar de B, ¿no es cierto? Y bueno, lo demás es procedimiento algebraico, ¿no es cierto? Lo importante es que sepan lo que yo les decía que hace acá, ¿no es cierto? Sustituyendo de nuevo U o B, función de X. ¿Sí? Entonces, vamos a tener ahí la solución. Fíjense que la solución, chicos, no siempre está expresada en forma explícita, ¿no? Fíjense que es una solución, queda un poquito rara la ecuación, ¿no? O sea, acá ya queda feita, acá también queda feita, y bueno, y acá queda un poquito más compacta, ¿sí? Pero no les queda una función definida explícitamente, o sea, no llegamos ahí función de X, ¿no? En este caso nos daría una expresión más bien implícita. Y fíjense que aparece la constante C ahí, ¿no es cierto? Es una ecuación diferencial de primer orden. En la solución general va a aparecer esa constante C. ¿Están de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Profe? Sí. Entonces, una vez que resuelvo, después reemplazo B e integro. No, perdón. Primero integrás y después al Y de- final acá reemplazas B bien, bien, bien. en función de Y de X, al final. Porque vos, acordate, vos tenés una ecuación diferencial donde tu variable independiente es X y tu variable dependiente es Y, o sea, Y es función de X. El B, que es introducís vos, el B o el U, como le llames, es una sustitución. Pero tu variable original son Y y X. ¿Sí? O sea que al final de la historia, tu solución general o particular o la que fuera, tiene que quedar Y función de X, ya sea en la forma explícita, en forma implícita. ¿Se entiende? Pero no puede aparecer B como solución, ¿no? Sí, 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 entiendo. ¿Se entiende? Entonces siempre reemplazan al final. Bueno, este tema siempre se lo dejo para que lo vean ustedes, que son ecuaciones reducibles homogéneas. Esto está en el Piskunov, ¿sí? Para los que quieran verlo, si no está ahí en el apunte. Es un montón de sustituciones, ¿no es cierto? O sea, hay ecuaciones que parecen homogéneas, pero que no son homogéneas. Entonces las tengo que llevar a homogénea y de homogénea las tengo que llevar a separación de variables, ¿no es cierto? Bueno, hay 2 o 3 casos, no me acuerdo cuánto les daba el Piskunov. Está en
está en el PDF del aula, ¿sí? Con este tema no vamos a insistir mucho, pero hay ejercicios ahí en la guía. Entonces ahí para que lo vean, cómo se resuelven en ese caso las ecuaciones diferenciales que no son homogéneas, pero que, como por ejemplo esta que está acá, estamos, pero son reducibles a homogéneas, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece una constante acá, ¿no es cierto? O sea, esta no es la constante indefinida, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo 2x más 3y más 4. ¿Eh? Entonces, ahí aparece un numerito ahí y aparece otro numerito acá, ¿sí? Que nos está molestando para que sea homogénea, ¿no? Entonces hay que ver qué sustituciones se hacen. Se lo dejo como inquietud, hay un ejercicio ahí con varios puntos en el aula para que lo vean, ¿sí? Son 3 casos lo que les da Piskunov, creo. 3 o 2, no me acuerdo. Bueno, a ver dónde estábamos. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hacemos algún ejercicio hasta para cumplir ahora? Bueno, profe. A veces les voy a decir cuál van a hacer. Hay muchos ejercicios previos, ¿no es cierto? El razonamiento que son estos, ¿no es cierto? El 5, el 6. Bueno, el 7 es el que no tiene que hacer por ahora. Eso lo vamos a hacer al final, porque tiene que ver con los problemas asociados, ¿no es cierto? Bueno. Acá tenemos por separación de variable el 8. Practiquen un poquito con F ahora. Y o el 9. Con lo que vimos hoy pueden hacer algo del 8 y algo del 9. ¿Eh? Bien, profe. Sí, el 10 es el que yo les decía, véanlo el tema de Piskunov, y traten de plantear algunas de esas ecuaciones con lo que está ahí en el PDF del aula. Trabajemos un poquito ahí, chicos, ¿sí? Ya estoy con ustedes.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo anduvieron? Eh, yo estoy haciendo el 8A, pero no sé si está bien. 8A, déjame que lo vea. Va, no puedo avanzar porque no sé si lo estoy haciendo bien. El 8A, para. El 8.1. ¿Ah? ¿8.1? Sí, ese. ¿Y qué duda tenés? Ese es el más fácil de todo. Pasa X diferencial de Y al segundo miembro y después separas, ¿no es cierto? El Y por un lado y el X por el otro. Te va a quedar diferencial de Y sobre Y y diferencial de X sobre X. Cuando vos integres el logaritmo natural de X, tiene que ser igual al logaritmo natural de Y. Más una cierta constante, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Sí, O sea, te va a quedar logaritmo natural de X igual al logaritmo natural de Y, más una cierta constante que lo podemos poner como logaritmo natural de C, ¿no es cierto? Entonces esto te va a quedar, o acá el primer miembro, donde vos quieras, ¿no es cierto? Entonces va a quedar, por ejemplo, poner en el primer miembro, te va a quedar el logaritmo natural de Y. está compartiendo Profe, pantalla. Ah, perdón. ¿Dónde está? Acá. Logaritmo natural de Y igual al logaritmo natural de X, más una cierta constante que es el logaritmo natural de C, ¿no es cierto? Entonces te queda logaritmo natural de Y, esto lo puedo poner como logaritmo natural de X por C, ¿no es cierto? Igual logaritmo natural de Y. Bueno, entonces ahí podés escribirlo como pasa restando, también puede ser logaritmo de Y sobre. Bueno, directamente, ¿no es cierto? Que el logaritmo natural, así Y sobre X por C igual a 0, con lo cual esto te quedaría, ¿no es cierto? Pasando el logaritmo, tomando la función inversa que es a la E, ¿no es cierto? E a la 0 te queda 1, entonces te va a quedar logaritmo Y sobre X por C igual a 1, entonces te va a quedar lo mismo que acá, ¿no es cierto? O sea, te queda valor absoluto de Y igual a valor absoluto de X por C, ¿no es cierto? profe, ahí está considerando a C1 como el logaritmo natural de C. Y sí, Ah, tal cual. Es lo que yo les decía recién, cuando tienen operaciones con logaritmo, te conviene poner logaritmo para simplificar la expresión, ¿no es cierto? ¿Sí? profe, ¿y en el 8.2 cómo se haría? Y el 8.2, lo mismo, separa a los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no es cierto? Ahí que tenés, a ver. Separa variable, ¿no es cierto? A ver. Yo de un lado tengo que tener todo en función Todo de B. X y del otro, perdón, todo B de un lado y todo U del otro, en este caso, ¿sí? Claro. Una variable de un lado y la otra variable del otro. Lo demás es separación de términos, ¿no es cierto? Si no- O sea, a la hora de integrar, por ejemplo, de un lado no puedo tener las dos variables, sí o sí tienen que estar. Exactamente. No podés integrar si no tenés separadas las variables como corresponde. Es algebraico, ¿no? O sea, no. ¿Sí? Sí. Bueno, dejamos por hoy de acá, chicas. Tienen muchos ejercicios para practicar. Profe, Sí. ¿podríamos tener clase práctica presencial el jueves? Y esa es la idea, sí, sin duda. Sí. Bien, eso le quería preguntar. Y sí, no, lo que pasa es, bueno, yo ando con un problemita con la vieja, que la tengo enferma, ¿viste? Por eso tengo que estar acá, ¿viste? Y bueno, hoy día se sumó también el tema del paro no docente que no garantizaba que las aulas estén abiertas, ¿viste? Este, pero sí, la idea es que las clases prácticas las tratemos de tener presenciales, sí. Así que si Dios quiere, el jueves nos vemos ahí en la facu.
Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, nos vemos entonces, chicas. Nos vemos. Nos Chao, vemos, profe. profe. Que esté bien. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, Nos vemos, profe. chao. Chao.